Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Oxydro de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. ¿Él está bien? ¿Por qué está enferma ahora? ¿Qué está haciendo?, preguntó el padre de Mac preocupado. Simplemente tomó un medicamento y se durmió, dijo Nan, mientras miraba a Mac y vio que comenzaba a dormir. Ayer estaba lloviendo, así que se sintió mal. Bueno, no te preocupes, yo me ocuparé de él, dijo Nan, ahora que Mac estaba dormido. ¿Eres el amigo con el que salió Mac?, preguntó el padre. Sí, respondió Nan. Pensé que estaba con su novia. Bueno, llámame si pasa algo, dijo el padre, a pesar de que quiere regañar a su hijo, pero estaba preocupado por su único hijo. Nan presionó silenciar el teléfono de Mac para que nadie moleste en llamar mientras Mac estaba durmiendo. Nan fue a la cama y descubrió que Mac ya estaba profundamente dormido. Luego movió la manta para cubrirlo hasta el cuello y se acostó del otro lado. Nan no iba a salir hoy, así que encendió la televisión y puso una película en su habitación, pero no subió mucho el volumen porque no quería molestar al enfermo. Sin embargo, Mac durmió tanto que tuvo que despertarlo para el almuerzo y la medicina del mediodía, por lo que Nan lo dejó volver a dormir. Mac descansó todo el día y se despertó por la noche. Sus ojos se abrieron y vio a Nan acostado a su lado con la televisión encendida, pero profundamente dormido. Mac volvió a mirar a su alrededor y vio un recipiente lleno de agua y una toalla colocada en la mesita de noche, lo que le hizo saber que Nan debió haber traído esa toalla. Mac lo miró con una expresión extraña e incomprensible en su corazón. No entendía por qué Nan lo cuidaba. Solo darle medicina y descansar era suficiente. Pero Nan lo limpió, lo llevó al médico, le dio comida y medicina todo el tiempo. Nan se movió ligeramente con un sonido de asfixia, lo que provocó que Mac cerrara los ojos rápidamente, aunque no entendía por qué los estaba cerrando. ¿Qué hora es?, la voz de Nan murmuró para sí mismo. Mac no se atrevió a abrir los ojos y sintió un movimiento antes de que el dorso de la cálida mano de Nan aterrizara en su frente. ¿Por qué sigues tan caliente?, Nan murmuró de nuevo. Mac sintió que su corazón latía con fuerza. Nan permanecía en silencio. Estaba tan silencioso que Mac podía oír los latidos de su propio corazón, pero no se atrevía a abrir los ojos porque sabía que Nan aún no se había levantado de la cama. Mac gritó cuando Nan le pellizcó la nariz, lo que provocó que se ahogara y tuviera que respirar por la boca. Mac inmediatamente abrió los ojos, extendió la mano y quitó la mano de Nan de su nariz. ¿Qué estás haciendo?, Mac preguntó. Su voz estaba seca y todavía ronca. Su rostro aún estaba pálido. ¿Por qué fingiste estar dormido?, Nan preguntó con una sonrisa. No estoy fingiendo, solo estoy mareado. Cerré los ojos para descansar. Mac se apresuró a inventar una excusa, a pesar de tener dolor de garganta y tos. Nan no dijo nada, pero Mac vio una sonrisa malvada. Incluso con dolor de garganta sigues hablando mucho. ¿Quieres algo para comer?, Nan preguntó, porque no sabía si Mac quería comer algo en particular. Mac negó con la cabeza porque todavía está enfermo y no tenía ganas de comer. El teléfono de Mac vibró sobre la mesa. Nan se levantó de la cama y vio que era el número de Dew. Nan dejó que terminara la llamada y se dio cuenta de que habían varias llamadas perdidas de Dew. «Tu mejor amigo piensa que lo estás engañando», Nan dijo con una sonrisa. Mac frunció el ceño. «¿Estás enfermo? ¿De qué vas a hablar?», Nan dijo, antes de colgar y poner el teléfono en la mesita de noche. «Acuéstate, bajaré y le diré a Fron que haga papilla para que comas», dijo Nan.
antes de caminar para lavarse la cara. Mac se movió para tomar su teléfono del cajón y llamó a su amigo para hablar en la cama, porque no tenía muchas energías para levantarse. ¿Qué pasa, Mac? Llamo y no contestas. Y justo ahora apagaste el teléfono. Los gritos de Dew resonaron inmediatamente. Estoy enfermo, no me siento bien, dijo Mac tosiendo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enfermo? ¿Fuiste al médico? Estás durmiendo en la casa de ese tonto, ¿verdad? Preguntó Dew preocupado por Mac. Cálmate, respondió Mac en voz baja. Estoy bien, solo voy a descansar un día o dos y voy a mejorar, le dijo Mac a su amigo, para que no se preocupara. ¿Qué pasa con ese tonto Nan? ¿Te está cuidando? ¿Te está dando medicamentos? Mejor voy a buscarte, dijo Dew. No tienes que venir, estoy bien, respondió Mac, porque no quería que Dew viniera a buscarlo y peleara con Nan. De repente Nan frunció el ceño levemente cuando vio que Mac estaba en la cama con el teléfono. ¿Con quién estás hablando? La voz áspera de Nan resonó, sobresaltando a Mac. Nan fue directamente a la cama. Estás enfermo y no estás siendo prudente. Dámelo, dijo Nan, antes de tomar el teléfono de la mano de Mac y ver que era el número de Dew, que todavía estaba en la línea. Dámelo, dijo Mac con voz ronca. Nan señaló la cara de Mac antes de acercar el teléfono a su oído. ¿Por qué llamaste? Nan le dijo a Dew con voz profunda. Llamé a Mac, hablaré con él, no contigo, respondió Dew. No puede hablar, está enfermo y no tiene voz. ¿Por qué dejaste que tu amigo hablara en voz alta? Nan respondió a Dew, lo que provocó que Mac se quedara en silencio. Dámelo, dijo Mac con voz ronca. Nan señaló la cara de Mac antes de acercar el teléfono a su oído. ¿Por qué llamaste? Nan le dijo a Dew con voz profunda. Llamé a Mac, hablaré con él, no contigo, respondió Dew. No puede hablar, está enfermo y no tiene voz. ¿Por qué dejaste que tu amigo hablara en voz alta? Nan le respondió a Dew, lo que provocó que Mac se quedara en silencio. Estoy preocupado por él, dijo Dew. Nan miró a Mac sin comprender, antes de sonreír levemente. ¿Preocupado por él? Entonces puedes venir a visitarlo. Abriré la puerta y te esperaré, dijo Nan, antes de terminar la llamada. Mac lo miró desconcertado porque no sabía por qué Nan había permitido de que Dew lo visitara. ¿Qué miras? ¿Te conmueve mi bondad? Nan levantó una ceja cuando preguntó. Con esto terminamos. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.